¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Damos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente reunidos en esta hora. Agradecemos al Señor por todas sus bondades, por su misericordia, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque pudimos terminar una semana más y sobre todo porque esta semana fue una semana especial, ya que estuvimos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el evento bien importante porque habla acerca de la encarnación de nuestro Señor. Y esta encarnación básicamente es para nosotros un ejemplo, una muestra de cómo tenemos que vivir. El hecho de que Dios se hiciera hombre y habitara entre nosotros, básicamente era para que pudiéramos nosotros saber cómo podemos acercarnos a Dios, cómo podemos tratar con Él, qué es lo que debemos hacer para poder estar creciendo en la gracia, cómo podemos vivir una vida cristiana. Y entonces esta situación de la encarnación es altamente importante para nosotros los creyentes, ya que habla de que Dios vino al mundo por amor a nosotros para salvarnos. Así es que esta semana tuvimos una buena semana, damos gracias a Dios, espero que la hayan pasado bien junto con sus familias, que hayan tenido un buen tiempo de compañerismo, los que pudieron reunirse. Hay algunas personas que no pueden reunirse todavía por la cuestión de la pandemia y bueno, pues esperemos que todo salga bien y que vayamos adelante. Bueno, pues esta semana básicamente es nuestra última del año, así es que ya estamos prácticamente terminando nuestro año 2020, que algunos dicen que es de los años más difíciles que hemos vivido. Bueno, pues sí, sí ha sido un año difícil, sí es un año complicado, pero gracias a Dios que Él, en medio de la oscuridad, Él muestra su poder, Él muestra su gracia y por eso podemos estar nosotros agradecidos porque Él es muy bueno con nosotros y nos tiene todavía con vida y con salud. Así es que es un tiempo para agradecerle. Además, también esta semana, hermanos, bueno, básicamente hoy terminamos nuestra lectura bíblica de la Biblia en un año. Hoy nos toca leer del capítulo 18 al capítulo 21 de Apocalipsis. Así es que ya prácticamente estamos terminando nuestro compromiso de leer la Biblia en un año. Así es que si usted, hermano, no ha terminado, bueno, mañana vamos a terminar con el capítulo 22, pero hoy, o si usted quiere, puede terminarlo de una vez ahora, pero ya prácticamente estamos terminando este año de lectura bíblica. Les voy a pedir un favor, si usted es parte de nuestra iglesia aquí, Cristo Rey, y puede mostrarnos, por favor, bueno, más bien si me puede avisar si usted concluyó su lectura bíblica. Esto va a ser muy bueno para que podamos hacer la entrega de un reconocimiento y además también una Biblia para aquellos que no han recibido una por haber terminado de leer su Biblia en un año. Es una forma en la cual queremos animarles, queremos alentarles para que usted pueda seguir adelante con este compromiso que al final de cuentas es una bendición para nosotros. Es decir, aquí la mayor ganancia es para los que terminamos de leer nuestra Biblia porque hemos avanzado, hemos conocido más de nuestro Señor y entre más conozcamos al Señor, podemos acceder a más bendiciones de Él, ya que sabremos qué cosas podemos pedir, cómo podemos pedir, qué no pedir, qué hacer, qué no hacer. Entonces es una buena oportunidad para madurar y crecer espiritualmente, especialmente en tiempo de pandemia. Así es que aproveche el tiempo, hermano, para leer, para que pueda avanzar en su lectura. Así es que hoy terminamos. Si usted no termina el día de hoy, bueno, pues puede hacerlo en estos días que faltan del año. Los que sí terminamos, bueno, pues vamos a tener estos días que nos restan del 2020. Vamos a estar leyendo Proverbios. Así es que para que pueda usted ir preparándose porque estos días que nos restan vamos a estar leyendo Proverbios, por favor, para que lo tome en cuenta. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a concluir también el capítulo 7 de Josué. Recuerda que estamos hablando acerca del pecado oculto, cómo Josué tuvo que enfrentar esta situación cuando el pueblo fracasó. Así es que antes de empezar vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, que nos dé sabiduría para que podamos entender su palabra. Bendito Dios, te quiero dar las gracias, Padre, porque nos permite este tiempo, Señor, de comunión contigo. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de estar nuevamente reunidos, Señor, por este medio para poder escuchar tu palabra. Agradezco, Señor, por la vida de mis hermanos que en este momento se disponen a estudiar, Señor, tu palabra, a poder tener este compañerismo contigo, Señor, con tu palabra, de poder escudriñarla, Señor. Y queremos rogarte ahora que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Queremos suplicarte por el nombre de Jesús, que tú nos des sabiduría, que nos des entendimiento. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe. Padre Celestial, abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro corazón. Ayúdanos, Padre bendito, para que podamos comprender esta verdad que tienes para nosotros,
pero sobre todo también, Señor, danos un corazón humilde para que estemos dispuestos a poner en práctica lo que vamos a aprender el día de hoy, Señor. Nos ponemos en tus manos, rogamos que tú nos bendigas, que tú bendigas, Señor, toda iglesia donde en este momento está predicando tu palabra y permitas, Padre Celestial, que podamos recibir de ti el consejo que está en nuestra vida, Señor. Habla nuestra necesidad, habla nuestro corazón y, Señor, te pido que tu palabra llegue a nuestros corazones según la necesidad que tengamos. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor y por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nada más para recordar un poquito, la semana pasada estuvimos a partir del versículo 16, donde se menciona básicamente lo que Acán había hecho. Así es que vamos bueno, les voy a compartir aquí la pantalla para que veamos un poquito acerca de lo que vimos la semana pasada. Entonces dice que Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Bueno, pues esto aquí fue donde nos quedamos la semana pasada. Y veíamos, hermanos, cómo ahora Josué, inmediatamente después de que recibe la instrucción de Dios, él llama a los ancianos, les explica lo que va a pasar, ya les da un anticipo de que el problema no había sido de Dios, es decir, la caída del pueblo de Israel ante la ciudad de Hai no había sido culpa de Dios, sino más bien había sido por causa de la infidelidad del pueblo de Israel. Y entonces, ahora que él les dice, bueno, ¿saben qué? Tenemos que descubrir dónde está el pecado y les explica el proceso, cómo iban a ser llamadas las tribus. Se iba a elegir una tribu por medio de suertes. La tribu que fuera elegida se iba a ir mencionando por sus familias hasta que se llegara a la persona. Ahora, aquí vemos cómo Josué rápidamente a la mañana siguiente pone manos a la obra, reúne al pueblo desde muy temprano y a pesar de que ya el día anterior había declarado lo que pasaría, Acán no se arrepintió. Aquí, hermanos, vamos a ver que se iba a mencionar, o más bien les mencionó lo que iba a pasar. Incluso Josué mencionó, había dicho que alguien había tomado el anatema. Y veíamos cómo de una manera, pues tal vez, no sé, aquí podría haber varias opciones. Tal vez Acán, de una manera muy inocente, llamémosle así, o queriendo fingir demencia, dijo, pues quién sabe quién habrá robado. Yo creo que la culpa le tocaba a su corazón, pero pensó que tal vez había otra posibilidad, que alguien más había tomado también de las cosas. Y aquí, pues por ahí hay un refrán que dice que el león piensa que todos son de su condición. Bueno, pues si él robó, probablemente alguien más también pudo haber robado y él todavía estaba oculto. Esa pudo haber sido una opción. Otra, tal vez de una manera cínica, dijo, pues no me importa y yo voy a hacerlo. Y aquí vemos que Acán no se arrepintió. Vemos entonces que el día del juicio, ya cuando se ponen las tribus enfrente, se echan suertes, se señala la tribu de Judá, y entonces Acán dijo, ah, caray, el problema no está en las otras 11, está en mi tribu. Pero Acán no se arrepintió. Fue tomada la familia de Sera, esos eran sus parientes, y Acán dijo, pues quién sabe, algunos de mis primos, mis tíos, alguien también es medio rata, y él no se arrepintió. Fue tomada la familia de Sabdi, que era su padre, y él pensó que probablemente algunos de sus hermanos, y Acán no se arrepintió. Es decir, hasta que se llega a él y perdió completamente la oportunidad para enfrentar su pecado, para declararlo, para poder estar delante de Josué. ¿Sabes qué, Josué? Pues sí, me equivoqué, hice esto y esto, pedir perdón y seguir adelante. Pero no, él se esperó hasta el final. Él pensó que podía engañar a Dios, que podía mantener oculto su pecado. Y aquí, hermanos, yo creo que es algo importante porque en algunas ocasiones nosotros podemos pensar algo similar. Puede que nosotros estemos pensando que nuestro pecado no se va a saber, que nadie va a saber lo que estoy haciendo en oculto, lo que he dejado de hacer o tal vez. Y esto, hermanos, a veces nos lleva a pensar que podemos tratar de burlar a Dios, como que si la gente no se da cuenta, entonces Dios tampoco se ha dado cuenta.
Pero eso es una gran mentira, ya que podemos ver que Dios es omnisciente. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios sabe todas las cosas. Pero no solamente es omnisciente, Dios tiene otra cualidad. Otro de los atributos de Dios, algo que lo hace Dios, es que Dios es omnipresente. Y esto significa que Dios está en todas partes. Es decir, Dios estaba ahí cuando Acán cometió pecado. Dios supo exactamente quién había sido, cuánto había tomado, qué había hecho Acán, cómo la había manejado e incluso también conocía sus pensamientos ahora que ya estaba Josué enfrentando este problema en el pueblo. Y Acán no se arrepintió, es decir, aquí a veces nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que perdemos la concepción de lo que es Dios. A veces pensamos que Dios es hombre como nosotros, a veces pensamos que Dios puede ser burlado e incluso Pablo nos dice ahí en Gálatas, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y por qué Pablo dice no os engañéis? Bueno, porque sin duda alguna muchas veces nosotros nos engañamos. Pensamos que podemos pecar sin tener ninguna consecuencia. Pensamos que podemos hacer lo malo, mantener oculto nuestro pecado y como no se dio cuenta mi esposa, mis hijos, mi papá, mis hermanos, nadie se dio cuenta, no me vio ningún hermano de la iglesia y eso me hace pensar, me hace sentir seguridad de que no he sido descubierto, pero Dios lo sabe todo y Dios está en todas partes. Por lo tanto, Dios sabía lo que Acán había hecho. Y entonces vemos que aquí Josué tiene que tomar la acción y vemos ahora cómo dice que entonces Josué, hijo de Cam, perdón, dijo Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ahora, aquí vemos cómo ya Acán, al verse descubierto, bueno, pues sencillamente no le queda otra más que reconocerlo. Ahora, este punto es interesante, hermanos, porque no sé si a usted le ha pasado, pero a veces, aun cuando tengamos todavía, no sé, las manchas de chocolate, decimos, no, yo no me robé el chocolate. Aun cuando tengamos, no sé, todavía las cosas en nuestras manos, todavía tengamos, no sé, nos vieron haciendo algo, a veces podemos ser todavía sumamente cínicos y decir, no, no, yo no hice nada, yo no fui. Y burlamos y mentimos y seguimos pecando. Aquí podemos ver que todavía, bueno, pues tuvo pues un punto bueno Acán, porque él dijo, pues sí, sí he hecho esto. Y después dice a partir del versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Bueno, pues aquí entonces encontramos cómo Acán tiene que declarar su pecado. Fíjense, algo que él hizo en oculto, algo que él quiso ocultar, algo que él quiso guardar, que no quiso que nadie se diera cuenta, ahora tiene que ser expuesto públicamente. Y entonces vemos que ya cuando se llega por fin a Acán, le pide que narre el pecado, él narra el pecado. Y aquí algo interesante, hermanos, es que el nombre de Acán, su significado en hebreo, se podría traducir como el perturbador. Los judíos normalmente ponían los nombres a sus hijos en base a circunstancias que habían vivido. Por ejemplo, vemos cuando Caín mata a Abel y Dios les concede a otro hijo a Set, él decía, bueno, pues por voluntad de Jehová Dios me ha dado otro hijo, me ha sustituido a este hijo. Vemos que Ana, cuando pide para que el Señor le conceda un hijo, le pone Samuel, porque Dios escuchó. Viene de esa palabra que significa que Dios escucha. Es decir, cada situación que vemos, o que vivían más bien los judíos, era el nombre que le ponían a sus hijos. Recuerden, por ejemplo, también cómo Jacob es el que se traba del calcañar. Cuando nació su hermano Esaú, él nació agarrado del calcañar y entonces le pusieron como nombre Jacob. Es decir, a cada uno de sus hijos le ponían el nombre
según las circunstancias que habían vivido. Ahora, aun cuando podrían parecer nombres como, no sé, tal vez negativos, cosas que podrían parecer como malas, ahí depende, hermanos, de nosotros lo que podríamos hacer con nuestra vida. Es decir, para los judíos, el nombre de la persona representaba su carácter. Por ejemplo, Caleb, el nombre Caleb, se traduce como perro, sería el nombre de esta persona, perro. Ahora, aquí podríamos ver que una persona que diga, ah, bueno, este es bien perro, se puede referir a una persona que es muy mala, pero también se puede referirse a una persona que es como muy, podríamos decir, aferrada a conseguir algo. Y vemos entonces que este hombre, Caleb, que era compañero de Josué, fue un hombre que en realidad sí se mostró de una manera tan determinada que aún a más de 80 años, él logra conquistar su parte de la tierra prometida. Y él decía que a sus 80 años él se sentía tan fuerte como cuando tenía 40. Y entonces era un hombre que siguió luchando. Entonces vemos cómo le hizo honor a su nombre en el sentido positivo de poder usar sus cualidades para poder lograr sus metas. Y entonces vemos cómo Jacob, que su nombre significa suplantador o el que engaña o el que se sujeta al calcañar, vemos cómo Jacob, la primera parte de su vida, su nombre lo usó de una manera negativa, es decir, su carácter sí lo mostró de forma negativa. Pero después, si ustedes se dan cuenta, y recordemos un poquito, cuando Jacob logra la bendición de parte de Dios, sencillamente es porque él se aferró. ¿Se acuerdan a quién se aferró? Así es, al ángel con el cual estaba luchando allá en Peniel. Y entonces él le dijo, ¿sabes qué? No te suelto hasta que no me bendigas. Es decir, se sujetó firmemente. Él hizo honor a su nombre de una manera positiva y entonces logra conquistar la bendición. En este caso, Acán, Dios le puso, o más bien sus padres le pusieron a su hijo Acán. ¿Por qué? A lo mejor llegó a medianoche y les perturbó el sueño, a lo mejor fue un embarazo de alto riesgo y entonces perturbaba cada rato la situación porque, ay, a lo mejor van a nacer, ay, el niño va a nacer antes de tiempo, no lo sé, o a lo mejor tuvieron un pleito, no tengo idea por qué le pusieron ese nombre, pero le pusieron como nombre Acán, el perturbador. Ahora, cuando se habla de esta situación, vemos que Acán sí usó ese nombre de una manera negativa. ¿Por qué? Porque él perturbó a Israel. Él fue el que vino a turbar, al que vino a moverle el tapete a Israel, de tal manera que no lograron conquistar una pequeña ciudad que aparentemente sonaba como algo muy fácil. Ahora, vemos que aquí entonces Josué manda a las personas y dice que él, Acán entonces habla sobre su robo. Ahora, algo interesante también, habla sobre la mentira y además explica dónde los escondió. Él dice, bueno, pues sí, yo tomé esto, tomé esto, tomé esto, habla del manto, habla de la plata, habla del oro y dice que habla incluso de peso, del peso de la plata, el peso del oro, del manto babilónico que era muy bueno y entonces les explica incluso dónde los escondió. Y entonces Josué, dice, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Fíjense ahora, aquí encontramos, hermanos, cómo Josué manda a los mensajeros para que puedan verificar la historia de Acán. Él manda a estos mensajeros para que vayan, busquen en la tienda de Acán y entonces traigan todas las cosas que Acán se había robado. Y entonces ya lo traen, pero no llega solo. Llega ahora también con toda su familia y además con todos sus bienes. Es decir, además de haberse traído las cosas que Acán se robó, trajeron también a su familia, a todos sus bienes, su ganado, sus hijos, toda su familia. Y ahora entonces el pecado de Acán que había estado oculto, todo el pueblo lo conoce y el pecado oculto se hace público. Esto es algo que debemos de entender, hermanos. Parte de la situación que tenemos que comprender es que el pecado no va a permanecer oculto. Puede ser, hermanos, que a lo mejor las mismas consecuencias de nuestro pecado lo hagan hacer flotar y salga entonces a la luz
que ha habido pecado. Es como en el caso, ¿se acuerdan de Judá? Que él tenía una nuera, sus 2 hijos se mueren, él tenía un hijo pequeño, le dijo, ¿sabes qué? No te lo puedo dar, pues está muy chiquito, espérate que crezca para que te lo pueda dar, para que tenga descendencia de él. Él no quiso darle a su hijo. Tamar entonces se finge ser una ramera, tiene relaciones con él, y entonces cuando sale embarazada, cuando ya se empezó a notar su pecado, entonces ahora la quieren apedrear. Pero es decir, tenemos que entender que el pecado va a salir o por las consecuencias o sencillamente porque Dios va a mostrarlo y entonces vamos a tener que enfrentarlo. Aquí, si ustedes recordarán un poquito, cuando Josué dice al pueblo, a ver, pueblo, vengan ya, Dios me dijo cuál fue el problema. El problema fue que hay pecado. Y entonces el pueblo dijo, oye, hay pecado, ¿quién pecó? Y se empezaron a dar codazos, oye, fuiste tú, fue aquel tiene cara de pecador, etcétera. Acán ahí tuvo la oportunidad. Acán tuvo la oportunidad de poder reconocer su falta e ir con Josué y decir, ¿sabes qué, Josué? Yo soy el problema, yo hice esto. ¿Qué hubiera pasado ahí? No lo sé. O sea, si ahora él llega y lo declara, probablemente hubiera alcanzado misericordia. No lo sé, pero aquí ya había entonces que él declara su pecado y entonces hubiera alcanzado el perdón, pero él no lo hizo. Se esperó hasta el día siguiente, cuando ahora son llamadas las tribus y se elige su tribu. Y como veíamos, acá no se arrepintió. Se elige la tribu de su familia y acá no se arrepintió. Se elige su familia, sus padres y acá no se arrepintió. Es decir, tuvo varias oportunidades para declarar su pecado y acá no se arrepintió. Todas esas circunstancias que pasan, hermanos, todos los problemas que vemos, son oportunidades que Dios da para que pueda arrepentirse. Ahora, de la misma manera, Dios trabaja con nosotros. Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos da infinidad de oportunidades para que podamos reconocer nuestro pecado, para que podamos enmendar nuestro pecado, para que podamos decir, Señor, pequé contra ti, Señor, hice esto, hice aquello. Y Dios nos da muchas oportunidades y no lo hacemos. Judas también, ahí vemos cuando Judas está para entregar al Señor, él dice que se arrepiente y regresa las monedas, pero no acude a Dios, no acude al Señor. Yo creo que si Judas va y le pide perdón al Señor Jesús, sin duda alguna el Señor Jesús lo hubiera perdonado, pero no se arrepintió. Bueno, sí se arrepintió, pero un arrepentimiento a medias, es decir, solamente con la parte emotiva de que se sintió mal, le remordió la conciencia y entonces regresa las monedas, pero no va con Dios. Y en este caso vemos que el pecado oculto de Acán se hace público. El pecado oculto de Acán se hace público. Y entonces esto es algo que nosotros tenemos que aprender, porque cuando nos negamos a confesar nuestro pecado al Señor, las consecuencias crecerán y se harán visibles. Y entonces vamos a enfrentar vergüenza ante las personas que no queríamos que se enteraran del pecado. Vean, aquí entonces Acán es confrontado ante todo el pueblo. Es decir, todo el pueblo se da cuenta del pecado de Acán. Y vamos a entender, hermanos, que esto fue algo terrible, la vergüenza. La vergüenza tenemos que verla como un aliado. ¿Por qué? Porque la vergüenza nos va a ayudar a que nos arrepintamos de verdad y que no volvamos a caer en lo mismo. De hecho, tenemos que comprender que las consecuencias también son una parte de la provisión de Dios, porque esas consecuencias que enfrentamos, esa vergüenza que pasamos, no sé, cualquier daño que tengamos por causa de nuestro pecado, es la provisión de Dios para que nosotros podamos aborrecer el pecado. Y entonces Acán no quería que nadie se enterara de su pecado y ahora todo el pueblo se entera del pecado. Él no quería que Josué lo supiera y ahora todo el pueblo lo sabe. Y esto es terrible. Vemos lo que dice la Escritura, por favor. Vamos a ver Marcos 4:22. Marcos 4:22 nos da una enseñanza importante, hermanos, porque a lo mejor podemos decir, bueno, esto es Antiguo Testamento, como que era diferente, ¿no? Pues antes eran las cosas muy, muy diferentes. Bueno, vemos qué dice el Nuevo Testamento. Dice allá en Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Es decir, la Biblia claramente nos explica, y el Señor Jesucristo mismo lo dice ahí en ese pasaje de Marcos, que no hay nada oculto que se pueda
que no vaya a ser manifestado. No hay nada que podamos mantener oculto. Todo va a salir a la luz. Y esto entonces va a ser un motivo de vergüenza. Yo creo que aquí, hermanos, es importante que nosotros aprendamos a mantener una vida íntegra, una vida de confianza en el Señor, pero también de limpieza, de honestidad, en la cual nosotros podamos recurrir al Señor cuando estamos fallando y podamos pedirle perdón. Juan, nuevamente, quiero recordar lo que decía Juan allá en su primera carta. No está la cita aquí, hermanos, por favor, pero si usted quiere buscarla, por favor, allá en la primera carta de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, perdón, primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí Juan, hermanos, nos advierte que nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado. Dice que si alguno dice que no tiene pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nosotros hemos pecado. Después dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, aquí ahora el Señor nos da la opción. ¿Sabes qué? Mira, en primer lugar decía, bueno, tú tienes pecado. O sea, tenemos que reconocer que somos pecadores. No podemos, hermanos, tomar la actitud de decir, ay, no, yo no pequé, o quién fue el que pecó y empezamos a echar culpas a otros. No, no, no. O sea, aquí el Señor dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero también dice, pero si confesamos, es decir, si reconocemos nuestra condición, si nos damos cuenta que en realidad sí somos pecadores, entonces dice la palabra de Dios que tenemos tenemos la posibilidad, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que, hermanos, tenemos esta posibilidad de acercarnos al trono de la gracia, como dice allá en Hebreos, y podemos pedir la ayuda, el socorro, ese oportuno socorro para nuestra vida. Pero lo importante es que reconozcamos nuestras faltas, que nos demos cuenta que si nosotros pecamos, tenemos que acudir al Señor. Y después dice aquí el apóstol Juan, dice que si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, podamos recordar que si hemos pecado, tenemos la posibilidad de ser perdonados cuando nosotros acudimos al Señor, le confesamos nuestro pecado, decimos claramente lo que hemos hecho, exactamente como lo que hizo Acán. Bueno, pues sí, yo hurté esto, lo escondí, me robé tal, me robé tal, me robé tal, y entonces él declaró su pecado. Esto es la confesión. La palabra confesar en el griego significa decir lo mismo que, es decir, yo estoy repitiendo, Dios me dice, tú eres pecador, y digo, yo soy pecador, tú robaste, yo robé, es decir, yo tengo que ir diciendo exactamente lo que yo hice, porque esto es lo que me va a garantizar que yo tenga el perdón de mis pecados. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestras faltas y a pedirle al Señor que tenga compasión de nosotros, que tenga misericordia, para que entonces seamos perdonados. Vemos que no hay nada oculto que no se vaya a manifestar, y entonces aquí vemos cómo se cumple esto en la vida de Acán. Pero ahora vamos a regresar, por favor, a Josué, capítulo 7, versículo 24. Dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Wow. Bueno, esto sí es realmente dramático. O sea, realmente aquí vamos a ver ahora una situación que es realmente dramática. ¿Por qué? Porque viene el juicio. Viene el juicio y entonces dice que con él, o sea, juntamente con Acán, tomaron el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían. Es decir, limpiaron por completo el lugar donde estaba situada la casa o la tienda, porque recordemos, todavía vivían en tiendas de campaña, la tienda de Acán, todo lo que tenía fue llevado al valle de Acor. Ahora, esto vemos cómo
tenemos que comprender aquí la importancia de esto. Acán, su familia y sus posesiones fueron llevados al campamento y es llevado al valle de Acor. Y aquí vemos que la palabra Acor tiene la misma raíz que el nombre de Acán. Acor es atormentado. Recordemos que Acán es como el perturbador, el atormentador. Y ahora entonces es llevado al valle de Acor. Ahora, aquí este valle más bien recibió el nombre a causa de Acán. No fue que el valle ya se llamara así, sino más bien el valle se llamó así por causa de Acán. Pero es decir, lo sacaron a ese lugar, es decir, fuera del campamento, es llevado a este lugar y ahí iba a recibir su castigo, enfrente de todos, con toda su familia, y ahora es arrastrado para poder pagar su pecado. Pero podríamos pensar, bueno, ¿por qué la familia? ¿Por qué ahora viene este castigo con la familia? ¿No que el alma que pecar esa morirá? ¿Por qué los demás también tienen que pagar? Bueno, aquí tenemos que entender varias cosas. Primero, tenemos que comprender que muy probablemente, esto solamente es una suposición, pero muy probablemente la familia se enteró de la situación que este hombre había hecho, porque era prácticamente imposible llegar a la tienda de campaña con el lingote de oro o con las monedas y con el manto y que la familia no se hubiera dado cuenta y además que los hubiera enterrado y que la familia no se hubiera dado cuenta. Es prácticamente imposible, pero es, les digo, solamente una suposición. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Versículo 25. Dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Wow. Bueno, pues ahora aquí encontramos esta situación donde viene el castigo. Viene ya el castigo para Acán, para su familia, y sencillamente es una situación realmente dramática, porque la Escritura nos dice que él fue turbado, que ahora vemos la sentencia se aplica y recibe el pago justo por su pecado. Alguien podría pensar que tal vez fue exagerado, por qué tenían que ser apedreados y quemados, y por qué toda la familia, y por qué sus posesiones. Bueno, básicamente tenemos que comprender algo, hermanos, que parte de las circunstancias por la cual el pecado no puede permanecer oculto es por las consecuencias que trae. Y las consecuencias que trae es la afectación a los que están a mi alrededor. ¿Cuál fueron parte de las consecuencias del pecado? Si usted se da cuenta, estas consecuencias realmente son las finales. ¿Por qué? Porque ya habían ocurrido otras consecuencias. ¿Cuál había sido la primera consecuencia? Bueno, la primera consecuencia había sido la derrota de Israel. Había habido otra consecuencia, que habían muerto 30 personas por causa de él. Otra consecuencia es que además también había hecho que el nombre de Dios fuera blasfemado por los no creyentes. Es decir, las consecuencias ya habían ocurrido, o más bien ya habían ocurrido algunas consecuencias acerca de lo que Josué estaba enfrentando ahora con Acán. Por lo tanto, era importante que recibiera un justo castigo. Ahora, ¿fue exagerado el castigo? Él había robado el manto, las monedas, el oro, había mentido, lo había guardado. Además, también Israel había sido derrotado, habían muerto 30 personas por su causa y además también el nombre de Dios había sido blasfemado. ¿Eran pocas las consecuencias? ¿Era leve su pecado? ¿Era algo, pues, sin, no sé, como podemos ser mejor, no era para tanto? Pero ¿sabe qué, hermano? Esto es cuando nosotros vemos el pecado desde nuestro lado. Cuando yo lo veo desde mi lado, normalmente lo veo como que, ay, pues no fue nada, nada más hice esto, pues no hice nada. Un ejemplo que pongo frecuentemente es, por ejemplo, si un hermano tiene su hijo y yo paso y le pego, pues obviamente el hermano se va a encender. ¿Por qué? Porque agredí a su niño.
Y aquí la cuestión es que yo voy a decir, ay, pues nada más fue un zape, ay, qué exagerado el hermano. Ajá, pero yo veo el pecado exagerado cuando yo lo hago. Pero ¿qué tal cuando me lo hacen a mí? ¿Qué tal cuando yo soy la víctima? Es decir, esta situación, hermanos, normalmente nos vemos afectados y entonces sentimos el daño. Escuchaba una vez una entrevista de una persona, él es pues un comediante que hace algo de política y él decía, bueno, los mexicanos aparentemente nos reímos de todo. Todo lo tomamos a broma, decía, pero yo he descubierto algo. Los mexicanos nos reímos cuando nos reímos de otros, pero cuando nos dicen a nosotros, entonces nos enojamos. Y eso es cierto, o sea, normalmente somos tolerantes para lo que nosotros hacemos, pero cuando alguien nos lo hace, entonces ya no soy tolerante. O sea, cuando, por ejemplo, a lo mejor estas personas que defienden, ay, es que hace algunos meses hubo un robo, o un intento de robo más bien, en la Ciudad de México. Se hizo esto viral porque pues el asaltante se subió a una combi, quería asaltar a los pasajeros, su cómplice no se alcanzó a subir, el chofer arrancó y entonces pues todos los pasajeros se le echaron encima a este hombre, le dio una golpiza, eh, el hombre quedó muy mal, algunos en que murió, otros en que no murió, quién sabe qué habrá pasado con él, no seguí el chisme, pero este hombre quedó muy dañado. Y entonces su familia decía, ay, pero ¿por qué lo golpearon? No, qué malos. Y entonces querían demandar a los que lo habían golpeado. Y muchos decían, ay, es que pobrecito, él roba por necesidad. Y fíjese cómo nosotros podemos solapar el pecado. Decir, ay, es que roba por necesidad, tenía hambre y por eso robaba. Entonces, el hecho de que yo robe por necesidad, o sea, tengo hambre y entonces voy a perjudicar a otros por mi hambre, voy a dañar a otros porque pues yo tengo esta necesidad y tengo que dañar a otros. No, eso no es correcto. Porque ¿qué tal si a este hombre le hubieran robado? Que hubiera dicho, ay, ese ratero me robó todo lo que yo tenía. Pues sí, obviamente todos en esta medida, nosotros alegamos inocencia cuando lo hacemos nosotros. Y ay, no fue tan grave, pues nada más robó para comer. Ajá, pero cuando te roban a ti, entonces sí quieres el peso de la ley. Ocurre, por ejemplo, a lo mejor no sé, situaciones que a veces nosotros queremos como minimizar y pensamos que no es tan grave, no es tan malo. Por ejemplo, a veces hacen manifestaciones y estas manifestaciones destruyen. Aquí en Estados Unidos enfrentamos hace poco tiempo una ola de manifestaciones, tal vez con causas justas, sí, o sea, están defendiendo la protección para las personas de color, con el tema de las vidas negras importan, y yo creo que sí importan. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos quieren atacar un delito cometiendo delitos, porque lastiman, agreden, hacen, destruyen. Y por ejemplo, a lo mejor yo tengo mi negocio y llegan estos tipos y destruyen mi negocio porque las vidas negras importan. Y pues sí, pero también mi negocio importa, mi vida también importa, pero a ellos no les importa. O sea, me dañaron, ahora yo daño. Es decir, cuando me lo hacen a mí, entonces sí es muy grave, pero si yo lo hago, entonces no es grave. Vemos, por ejemplo, a lo mejor personas que se manifiestan de que no quieren que maten a una mujer más porque se han incrementado los delitos de violencia contra las mujeres, y eso es terrible, es algo malo. Pero además también ahora están apoyando el aborto. Ok, no quieres que maten ni una más, pero sí podemos matar a niñas y niños en el vientre de su madre que no pueden ni defenderse. Eso es un derecho, aparentemente. Pero, no, que me maten, que no me maten, que no maten a ninguna más. Ok, no quieren que maten a ninguna más, pero sí matan a los niños en el vientre. O sea, no es lógico. Vemos cómo realmente no logramos comprender la gravedad del pecado. El pecado es grave. Me lo hagan a mí, lo haga yo, lo hagan a otros. El pecado es grave. Yo tengo que tratar el pecado como pecado. Por eso vemos que en este caso el pecado de Acán fue tratado con severidad. ¿Por qué? Porque el pecado merece ser tratado con severidad. Aun cuando para mí yo diga, es una mentirita piadosa, no es una mentirita piadosa, no existen las mentiras piadosas, sencillamente es mentira. Es que nada más me robé un peso, en lugar de robarme $1,000,000 como los políticos. Pues sí, pero el que se roba un peso es un ratero.
y el que se roba 1,000,000 de pesos es un ratero. Los dos son rateros. Los dos merecen castigo. El que dice una mentira piadosa o el que dice 1,000,000 de mentiras, los dos son mentirosos. Y tenemos que comprender que la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Por eso tenemos que comprender, hermanos, que el pecado es algo grave, algo que tiene que ser castigado. Esa es la razón por la cual Jesucristo sufrió lo que sufrió. Debido a que el pecado realmente es grave, Jesucristo tuvo que ser sacrificado en la cruz. Tuvo que ser humillado, tuvo que ser golpeado, se burlaron de él, le pusieron la corona de espinas, lo abofeteaban, le taparon los ojos y le pegaban. Le decía, a ver, profetiza, ¿quién te pegó? Le flagelaron, lo clavaron a la cruz, le hicieron cargar su cruz hasta el Gólgota, le traspasaron su costado. Es decir, fue una muerte atroz, fue un castigo realmente severo. ¿Pero por qué tan severo? Por esa mentira piadosa, por ese aborto, que ya no es asesinato, es aborto, ¿no? Es un homicidio. Y por este tipo de cosas que hacemos, que nosotros minimizamos porque yo las hago y es mínimo, ay, no pasó nada, pero en realidad ante los ojos de Dios tenemos que darnos cuenta que es algo grave. Y entonces vemos que en este caso la familia también tiene que recibir esto. ¿Por qué? Yo les decía, aquí hay dos posibilidades. Una, que la familia haya sido cómplice al ocultar lo que había hecho Acán. Y la otra también es entender, hermanos, que nuestro pecado siempre va a afectar a las personas que nos rodean. Siempre, siempre, siempre. Si yo soy una persona que roba por comer, por comida, y mi familia se beneficia de ese pecado, bueno, mi familia también está participando de ese pecado. Y además va a sufrir las consecuencias también de mi pecado. ¿Por qué? Porque si me meten a la cárcel, pues ahora la familia va a tener que conseguir dinero para pagar el abogado, para tratar de pagar la fianza, bla, bla, bla. Todo ese vía crucis que implica tener una persona en la cárcel. Pero tenemos que comprenderlo, es parte de las consecuencias del pecado. Y mi pecado siempre va a afectar a las personas que me rodean. Si yo hago algo malo en mi familia, bueno, pues voy a afectar a mi familia. Si yo me peleo con mi esposa, pues voy a tener afectaciones en mi familia. Es decir, todos mis pecados van a afectarme a mí y a los que me rodean. Por eso veíamos al principio de este capítulo que era un pecado corporativo. O sea, cuando pecó Acán, todo Israel sufrió las consecuencias. Cuando María pecó, ¿se acuerdan? Cuando murmura contra Moisés, todo el pueblo tuvo que detenerse. Y vemos cuando Adán peca, toda la humanidad cae. Es decir, vemos cómo el pecado siempre va a cargar consecuencias. Y en este caso, la familia entonces también tiene que enfrentar estas consecuencias. Y vemos ahora, dice que se aplica la sentencia y se recibe el pago justo de su maldad y entonces es apedreado junto con su familia y sus posesiones. Aquí veíamos que los bueyes, las ovejas, las vacas, todos los animales fueron apedreados. Obviamente las cosas, no, bueno, las cosas materiales, camas, todo eso también estaba ahí. Ahí obviamente no lo apedrearon, pero sí todo ser vivo. Sus hijos, sus hijas, su esposa, sus vacas, sus bueyes, todo fue apedreado. Y esto es interesante porque vemos entonces aquí algo muy, muy importante, hermanos. El pecado debe ser eliminado desde la raíz. Cuando nosotros enfrentamos el pecado, creo que lo más conveniente es que podamos decirlo todo, que podamos decirlo para que entonces de esta manera quede ya hasta la última raicita que está por ahí, quede eliminada para que no vuelva a florecer. Es decir, si yo tengo 10 pecados, pues no voy soltándolo uno por uno, sino más bien pues suelto los 10 de una vez y no hoy uno y mañana y pasado otro y así, sino que de una vez, vámoslo así. ¿Es doloroso? Sí, sí es doloroso. ¿Es algo que es vergonzoso? Sí, sí es vergonzoso, pero va a ser más vergüenza el volverlo a enfrentar mañana y pasado y a la semana que sigue. Es decir, solamente vamos a prolongar la agonía. Y aunque yo piense que mi pecado va a permanecer oculto, no va a permanecer oculto. Ya lo vimos hoy con esta clase. Es decir, el pecado de Acán salió a la luz y salió a la luz de una manera muy violenta.
O sea, o puede salir a la luz por la buena, donde yo voy y me confieso ante el Señor y le pido al Señor que me perdone. Voy con las personas que ofendí, les pido que me perdonen. ¿Va a ser vergüenza? Sí, claro, sí va a ser vergüenza, pero es más vergüenza que sea exhibido públicamente por mi pecado. Entonces, aquí yo tengo que elegir la forma, mi pecado va a salir y tengo que elegir cómo va a salir, por la buena o por la mala. De una manera donde voy a recibir vergüenza, pero tengo misericordia, o de la otra forma voy a recibir vergüenza, castigo, no sé, vituperio público, murmuraciones, etcétera, y la amarga va a quedar por mucho tiempo, porque ahí vemos que no solamente fueron apedreados, sino que también fueron quemados. Esta es una instrucción interesante porque se acuerdan que Dios había dicho que todo tenían que quemarlo en Jericó. Cuando ellos conquistaron Jericó, tenían que eliminar todo, todo tenían que eliminarlo. Y ahora realmente se cumple esto, es eliminado todo y es quemado. Además, se dejó ahí, dice el texto bíblico, que se levantó un montón de piedras donde había sido apedreado. Ahora quedó como una especie de monumento, monumento al pecado. En México, cuando es época de vacaciones, normalmente se incrementan los accidentes por carretera y entonces a la salida de cada ciudad donde están las casetas de cobro del peaje de las carreteras, ponen autos destruidos que han chocado y los ponen allí al frente para que usted modere su velocidad, que no tome mientras va manejando, etcétera, y entonces respete las señales y demás, pero entonces ese carro destruido es un monumento a la imprudencia de alguien. ¿Por qué? Porque o manejó muy rápido, o no hizo caso a las señales, o sencillamente iba tomado, o incluso pudo haber sido víctima de otro que iba tomado y destruyó su carro. Es decir, ahí vemos que ese carro destruido es un monumento a la imprudencia, un monumento al violar las leyes. Bueno, pues ahora aquí ocurre algo similar. Ocurre esto y entonces deja ese testimonio para que ellos se den cuenta de lo que es el daño del pecado. Perdón. Ahora, vemos que se deja ese testimonio de piedras para señalar el lugar donde había caído el perturbador. Fíjense qué curioso, ¿no? El perturbador ahora era perturbado. Y ese momento, dice el texto, que permanece hasta hoy. Ahora, no se refiere hoy en el 2020, se refiere hasta hoy en la época en la que se escribió el libro, es decir, por lo menos unos 30 años después, porque vemos que aquí es cuando ellos están empezando la conquista. Josué tendría alrededor de unos 80 años, él muere de 110 años, entonces unos 30 años, más o menos, un poquito menos, poquito más, pero vemos que ese montón de piedras permaneció ahí un buen tiempo. Y era eso, o sea, imagínense a lo mejor un niño que le pregunta, oye, papá, ¿y ese montón de piedras qué es? Ah, mi hijo, pues mira, fíjate que abajo de esas piedras, ahí está un hombre, está su familia, están sus animales, están sus posesiones, porque él hizo pecar al pueblo de Israel. Por causa de su pecado, todos fuimos derrotados y entonces se convierte en una enseñanza terrible de lo que puede ocurrir cuando nosotros pecamos. Y fíjense, solo dice también este versículo, si lo leemos por favor, estamos en Josué 7:26, dice, y se levantó sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Dice que hasta ese momento, solo hasta ese momento, la ira del Señor se apaciguó. ¿Por qué? Porque el pecado ya había recibido la consecuencia merecida. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, como Acán había pecado, su familia había sido parte probablemente de este pecado, bueno, pues entonces todos mueren. En el pecado de Acán acarrea destrucción para toda su familia y entonces todos mueren. Todos mueren debido a esta consecuencia. Y vemos entonces que como ya no hay delito que perseguir, se acaba la ira de Dios. ¿Por qué? Bueno, se regresó todo lo que había robado. Además, pues hubo una restitución por el daño. ¿Cuál fue la restitución? Bueno, pues todos los animales que tenía Acán, su misma familia, todas sus posesiones y además su propia vida. Es decir, cuando nosotros pecamos,
El pecado tiene que ser cubierto, pero también tiene que haber una restitución. En la vida se habla acerca de las leyes de la restitución. Si yo me robaba, por ejemplo, una oveja, tenía que devolver 4 ovejas. Si me robaba un buey, tenía que devolver 5 bueyes. Y la restitución era por lo menos al doble. O sea, me robo uno, pues tengo que rezar ese y aparte otro. Esto es para tratar de suplir el daño cuando alguien lastimaba a otra persona. Por ejemplo, si yo me robaba la oveja, ¿por qué pagaba menos ovejas que por un buey? Bueno, porque el buey tiene más utilidad que una oveja. Entonces, si yo me robaba el buey, no solamente es el buey el que me robé, sino que también la persona ya perdió tal vez un día de trabajo porque no pudo arar. A lo mejor pues ya no va a poder comer su carne ni vestir su piel. Es decir, le hay un daño general. Pero, por ejemplo, el buey sirve para comer, la oveja también. El buey sirve para vestir, la oveja también. El buey sirve para trabajar, la oveja no. Entonces hay más daño si me robo un buey que si me robo una oveja. Por lo tanto, tenía que pagar más si me había robado un buey. Y en este caso, como Acán perturbó el campamento de Israel debido a su pecado, entonces no solamente tiene que morir él, no solamente tiene que devolver lo que se había robado, sino que también su familia y sus bienes son parte de la restitución. Y esto es algo interesante que debemos de comprender, hermanos, porque normalmente el pecado va a traer sus consecuencias y sus consecuencias dañan mucho más de lo que podemos imaginarnos. Las consecuencias del pecado a veces no podemos captar todo lo que implica el pecado de una persona, el pecado de un hombre, porque a veces son consecuencias que no alcanzamos a ver en el momento. Y aquí lo podemos ver como Dios tiene que apaciguar su ira y la ira del Señor se apacigua hasta el momento en que Acán es muerto. Ahora, aquí hay algo interesante, hermanos, porque tenemos que ver esto acerca de la ira de Dios. Algunos pensamos que Dios no se enoja, que Dios es bueno, que Diosito, incluso le decimos así, ¿no? Diosito, cuando en realidad no es Diosito, no es un Dios chiquito. Nuestro Señor es el Todopoderoso. Pero a veces pensamos que Dios nos va a tolerar todo, que es el Dios aguántalo todo, el Dios que podemos hacerlo como nuestros zapatos y que no nos va a hacer nada. Pero vean lo que dice Juan 3:36. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, cuando nosotros rechazamos la posibilidad de encontrar el perdón de sus pecados por medio de Jesús, entonces la ira de Dios va a estar sobre nosotros. Tenemos 2 opciones: encontrar el perdón, la misericordia de Dios a través de entregar nuestra vida a Cristo, o enfrentar la ira justa de un Dios santo. Es decir, aquí en Juan 3:36 habla de la obra de Jesús, que fue la que cubrió nuestro pecado, y solo su sacrificio puede apagar la ira del Señor. ¿Por qué? Por toda la crueldad que tuvo que enfrentar el Señor Jesús. Debido a que Jesús fue cruelmente lastimado, fue debido a nuestro pecado. Es decir, tuvo que pagar eso porque es lo que merecíamos con nuestro pecado. Ahora, en ese momento en que el Señor Jesús paga nuestro pecado, la ira del Señor se apaga. Pero si yo no recibo el sacrificio de Jesús como mi sacrificio, si no recibo la obra de Cristo en la cruz como para mí, sencillamente, entonces pierdo la oportunidad y a lo que me enfrento es a la ira del Señor. Y aquí lo puse: la ira justa de un Dios santo que va a estar sobre nosotros. La ira justa de un Dios santo. ¿Por qué? Es justo porque es lo que merecemos. La paga del pecado es muerte. El pecado merece el castigo. Entonces es justo. Es una ira justa. Y sobre todo porque es un Dios santo. Y siendo un Dios santo, es que Dios no puede convivir, no puede cohabitar con el pecado. Por lo tanto, Dios tiene que castigar al malo. Ahora, podemos pensar que Dios es malo. No, no es malo, es justo. Es como pensar un juez. Si un juez deja libre a un asesino, a un delincuente, es un mal juez porque no cumplió con lo que tenía que hacer, porque no aplicó la justicia. Y lamentablemente hoy en nuestros días hay mucha impunidad, pero Dios, Él es un juez justo que va a darle a cada quien, o más bien nos va a dar a cada quien
lo que merecemos. Ahora, este capítulo concluye diciendo que este lugar recibió el nombre de Acor, que significa quebrantamiento, como un memorial de lo ocurrido para que los hijos de Israel recordaran lo que puede pasar cuando desobedecen a Dios. Y esto, hermanos, yo creo que también tenemos que tomarlo en cuenta nosotros, porque el quebrantador fue quebrantado. El quebrantador fue quebrantado. Fíjense cómo Jacob, el burlador, fue burlado. Él burló a su hermano y su suegro lo burló a él. Vemos cómo él tiene que enfrentar las consecuencias de su pecado y cómo se ve afectado por su maldad. Así es que nosotros tenemos que reconocer esto, hermanos, porque de la misma forma, cuando nosotros pecamos, Dios perdona nuestros pecados. Pero también tenemos que comprender esto. Muchas veces las consecuencias de nuestro pecado permanecen como una cicatriz que nos recuerda nuestra caída. ¿Para qué? Para que evitemos caer otra vez. Esto es curioso, hermanos, pero por ejemplo, si yo peco, si yo hago algo malo y voy con el Señor me perdona, sí, sí me perdona, pero las consecuencias de mi pecado van a permanecer. Un ejemplo, a lo mejor es muy burdo, pero a lo mejor yo soy un joven que tengo relaciones sexuales con mi novia queda embarazada, entonces pues ay, quedó embarazada y qué susto, me van a golpear, va a pasar algo, no sé qué va a hacer, su papá me va a matar, y entonces oro, le pido perdón al Señor, que le pido a Dios que me perdone, Dios me perdona, sí me puede perdonar, definitivamente que me perdona, pero al perdonarme, ¿se va a desaparecer el bebé? No, él va a quedar. Ahora, entonces el bebé es la consecuencia de mi pecado. No, más bien aquí el bebé es una oportunidad que Dios me da para que yo pueda entonces restituir y que pueda ahora mantenerme ocupado y que pueda ahora honrar al Señor. El bebé es una bendición, es una herencia de Dios, pero también es un recordatorio de las cosas que cuando yo hago algo mal, entonces esa mala acción va a traer consecuencias. Ahora, aquí tenemos que entender, hermanos, que Dios es fiel y aún esa cicatriz que tenemos por nuestro pecado nos va a recordar nuestra caída y nos va a recordar lo malo que hemos hecho. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque el Señor quiere que nosotros podamos arrepentirnos de nuestras faltas, que podamos reconocer nuestro pecado y entender que siempre vamos a traer consecuencias para nuestra vida, para la gente que está cercana a nosotros y sin duda alguna vamos a lastimar profundamente al pueblo de Dios y sobre todo, lo peor de todo aquí, hermanos, es que hacemos blasfemar el nombre de Dios entre los que no son creyentes. Así es que, bueno, pues prácticamente hoy terminamos el capítulo 8 de Josué, ya, perdón, el capítulo 7. El capítulo 7, la semana que entra vamos a ver ya el capítulo 8, cómo ya una vez que se restaura esta situación del pecado, bueno, pues ahora sí, cuentan con la bendición de Dios y cómo se debe de vivir ahora ya con esta nueva experiencia que tuvieron los del pueblo de Israel. Pero la conclusión, ¿cuál es, hermanos? Bueno, la conclusión sería, nuestro pecado va a afectar siempre a las personas que nos rodean. El pecado personal es un pecado comunitario, afecta a mi comunidad. Segundo, no hay pecado que pueda permanecer oculto. Aun cuando yo intente hacer cualquier cosa por mantener mi pecado oculto, no hay nada que yo pueda hacer para que mi pecado permanezca oculto. El pecado siempre va a salir a la luz. Número 3, la tercera conclusión. Yo tengo la posibilidad de arrepentirme, de ir a pedir perdón al Señor y el Señor va a ser misericordioso conmigo y me va a perdonar. O la otra, pues voy a tener que ser avergonzado públicamente cuando las consecuencias de mi pecado se hagan patente y entonces voy a ser avergonzado ante las demás personas que me rodean. Y entonces como que el daño va a ser aún más grave. Y la última conclusión, bueno, pues las consecuencias de nuestro pecado permanecen como un recordatorio para que nosotros podamos aborrecer el pecado. Entonces, estas 4 conclusiones, hermanos, estas 4 conclusiones que debemos recordar, el pecado va a afectar a mí y a mi comunidad. No puedo permanecer con el pecado oculto. Tengo la posibilidad de arrepentirme para pedir perdón. Y la otra también, hermanos, es que las consecuencias permanecen para que yo pueda mantenerme en santidad y aborreciendo el pecado. Así es que hemos tenido una clase muy instructiva para nuestra vida, una buena enseñanza acerca de la amarteología, o sea, la doctrina del pecado, y es bien importante que podamos ponerla en práctica para que podamos mantenernos
apartados del pecado, porque cito ahora nuevamente a Juana y en su carta, dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, esto que recibimos es para que no pequemos. Pero dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, tenemos esta enseñanza para que no pequemos. Pero si pecamos, bueno, tenemos la posibilidad de encontrar el perdón por medio de nuestro abogado, por medio de nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, aprovechemos la oportunidad y vivamos en santidad. Busquemos honrar al Señor con todo lo que hagamos y con todo lo que somos. Bueno, pues vamos a concluir. Les recuerdo que a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio. Si usted está aquí en el pueblo, bueno, le invito para que pueda venir. Recuerde que tenemos las medidas de seguridad. Las bancas están separadas a más de 6 pies. Tenemos el uso de mascarillas, de cubrebocas. Tenemos también el gel antibacterial. Y además también, bueno, pues procuramos no saludarnos, o sea, hacer ejércitos con la manita, con el puñito, como de Wakanda for siempre. Bueno, según como queramos saludarnos, pero lo importante es que podamos estar juntos, podamos honrar al Señor y de veras, hermanos, no es lo mismo adorar a Dios online que presencial. Así es que si tienen la oportunidad, venga, aproveche el servicio. Si no, bueno, pues quédese en casa, hermanos. Si usted tiene algún familiar enfermo, si usted mismo está enfermo, quédese en casa. Si tiene algún riesgo mayor, bueno, quédese en casa también. Pero sí, dispóngase a participar del servicio. Recuerde, levántese de su cama, siéntese cómodamente en su silla, junte a su familia, participen de la adoración, honren al Señor también en la adoración que estamos teniendo. Vea claramente y con atención el mensaje y de esta forma, sin duda alguna, vamos a poder recibir la bendición de Dios para nosotros. Les recuerdo, prácticamente, hermanos, ya terminamos nuestra lectura bíblica. Ya hoy tenemos que leer el capítulo 21, nos va a quedar el 22 nada más. Mañana lo leemos o si quiere leerlo ahora, pero ya prácticamente terminamos la Biblia en un año. Si usted terminó, si usted quedó al corriente, hermanos, le voy a pedir por favor que me mande un texto para que me diga, hermano, yo terminé mi lectura bíblica y entonces vamos a tener una Biblia para usted como reconocimiento y para animarle para que pueda continuar con su lectura bíblica el año que entra. Así es que, hermanos, pues gracias. Vamos a concluir, vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor. Bendito Dios, gracias por este día, gracias por tus bendiciones. Agradecemos, Señor, que nos permitas tener este estudio y rogamos en el nombre de Jesús que tú nos permitas, Señor, ponerlo en práctica. Gracias, mi Dios, por la enseñanza que hemos recibido acerca del pecado. Ayúdanos, mi Dios, a que seamos sensibles, a que seamos humildes, pero también, Señor, a que seamos valientes, porque a veces es bien difícil, Señor, poder confesar nuestros pecados. Nos llena la cobardía, la vergüenza, tantas cosas, mi Dios, pero tenemos que entender que si no lo hacemos, al rato, Señor, la vergüenza va a ser mayor y las consecuencias mayores. Ayúdanos, Padre, a ser humildes, a reconocer nuestras faltas y que podamos, Señor, estar limpios delante de tu presencia. Rogamos tu bendición, Señor, y suplicamos que tú nos guíes para que al rato que estemos en el servicio, tu Espíritu Santo siga guiándonos, Señor, y que nos lleves a que podamos aprender tu verdad. Gracias por este día, Señor. Glorifícate y exáltate en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en un rato. Gracias. Hasta luego.